tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a las charlas. No es cierto, a la reunión en línea. A nuestra reunión en línea. Hoy es domingo, gracias a Dios. Y bueno, hoy me toca compartirles la palabra, ¿verdad? Esperando que Dios les siga dando bendición y que abunde el Espíritu en sus vidas con toda bendición espiritual. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Y bueno, antes de que nada, yo quiero darles un anuncio que ya desde la semana pasada lo habíamos mencionado. Este anuncio, ¿verdad?, es precisamente sobre el aniversario del encuentro matrimonial 0 kilómetros. Cumplimos 30 años. Así es que, pues ya sabe, comenzamos en 1994 nuestro primer encuentro y luego a través de 3 décadas hemos tenido encuentro matrimonial ininterrumpido por estos 30 años y pues damos gracias a Dios. También, ¿verdad?, estamos invitándoles a las parejas que ya fueron al encuentro pues a celebrar juntos de esos 30 años, lo que Dios ha hecho, escuchar testimonios, ¿verdad?, y todo eso. Vamos a tener una cena de celebración el día sábado 3 de febrero. Vamos a estar allí en Agape Oriente, ahí es donde lo vamos a tener, ¿verdad? Y vamos a tener, ¿verdad?, esta bendición, ¿verdad?, que creo que será algo inolvidable. Va a ser a las 7 de la tarde y tú puedes conseguir los boletos. Cuesta 250 pesos el boleto por matrimonio. 250 pesos por matrimonio. Entonces, bueno, pues no está tan mal, ¿verdad? Esta oportunidad que tenemos. ¿Dónde nos podemos inscribir o dónde podemos comprar, ¿verdad?, los boletos? Parece que va a ser por transferencia bancaria, pero tienes que llamar por teléfono al teléfono que se utiliza para el encuentro regular. Pero como quiera, te lo voy a compartir. Es el 444-848-1224. Ahí, ¿verdad?, tú le dices, oye, yo quiero inscribirme, yo quiero ir a esta cena especial. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Dónde compro mi boleto? Y todo eso. Y bueno, pues ahí nos veremos ese día. Muy bien, habiendo dicho ya este anuncio, yo quiero pues hacer una oración y pedir la bendición de Dios para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias por todas tus bendiciones, todo tu amor. La gracia de Jesucristo esté en nuestras vidas en este tiempo y que al recibir tu palabra seamos retados, desafiados para hacer tu voluntad en este tiempo. Te damos muchas gracias. Recibe nuestra adoración, recibe nuestros cantos para ti, Señor, y también que podamos darte en todo tiempo nuestras vidas, nuestros corazones, para que sean moldeados a tu voluntad. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a los videoanuncios y luego yo regreso con el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. En las cápsulas anteriores hablé acerca del corazón del siervo, pero también hablé acerca del servidor. Hoy quiero compartirles acerca del servicio. Servicio es la acción y efecto de favorecer a otra persona, de hacer algo por los demás. Una persona que tiene corazón de siervo es una persona que está buscando oportunidades para servir. Muchas veces en la iglesia hay muchas formas de servir. Siempre están los pastores invitando a la gente al servicio. Dios también está llamando a servidores para que puedan prestar un servicio a la obra del Señor y a la iglesia. Siempre habrá una oportunidad de prestar un servicio y de hacer algo a favor de los demás. Solo que muchas personas no tienen a bien el hacerlo porque tienen muchas cosas que hacer, están demasiado ocupados, posiblemente puedan encontrar algún pretexto, alguna excusa o quizás una razón para no hacerlo porque a lo mejor no tienen las capacidades o quizás también porque simplemente no tienen talentos y dones para ofrecer. Pero los que ayudan, hay muchas formas de hacerlo.
No se requiere grandes talentos para servir. El servicio es algo que tú prestas a los demás y que a final de cuentas Dios espera que dispongamos para aquellos que nos rodean. Muy bien, amigos, pues aquí estamos ya de regreso. Yo quiero compartirte el día de hoy de algo que leí, que traigo, ¿verdad? Obviamente de la palabra. Quiero compartirte acerca del encuentro que tuvo el apóstol Pablo, que antes era Saulo, el encuentro de Saulo de Tarso, con Jesucristo. Es muy interesante. Y yo quiero que al leerlo podamos recuperar y rescatar algunas lecciones para nuestra vida. Básicamente podríamos decir que encuentros que transforman nuestras vidas y que nos llevan a las dos preguntas más importantes de nuestra vida que hizo Pablo y que él también nos lo deja. Vamos entonces a la palabra. Estoy en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, versículo 1. Hechos 9:1. Dice la escritura así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este pasaje, ¿verdad?, comienza diciéndonos acerca de un hombre llamado Saulo que perseguía rabiosamente a la iglesia. Saulo de Tarso, como dice la escritura, él era de un lugar llamado Tarso, y así se les denominaba a la gente, ¿no? Si tú eres de Capulines, pues entonces eres Juan Manuel de Capulines, ¿verdad? Claro, si eres famoso, harás famoso a Capulines, ¿verdad? O a la Tapona, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de Tarso, nadie sabía que era Tarso hasta que vino Pablo, ¿verdad? Y se decía que era de Tarso, ¿no? Pero su nombre era Saulo, así se llamaba originalmente, ¿no? Saulo. Y dice que él, ¿verdad?, se había convertido en un férreo perseguidor de la iglesia. Fue este mismo Saulo que estaba sentado cuidando las vestiduras del primer mártir del cristianismo llamado Esteban, y consentía en su muerte. Y la Biblia dice que asolaba a la iglesia. Eso es lo que dice acá en el capítulo número 8, ¿verdad? Y dice que persiguió a la iglesia, ¿verdad? Y dice que Saulo asolaba a la iglesia entrando casa por casa. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No, este hombre era pero bravo, ¿verdad?, para perseguir a los cristianos. Sigo leyendo. Y le pidió cartas. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco es otro país, ¿verdad? O está en Siria, ¿verdad? O sea, era tanto el poder de este hombre que podía cruzar la frontera y llegar a Siria, ¿verdad? O sea, pasaba por la región de Galilea, ¿verdad? La antigua Samaria, ¿verdad? Y todo eso, y llega hasta el otro lado de la frontera en Damasco para perseguir a los cristianos. Este tipo era influyente. Es como los norteamericanos que se autodenominaron la policía del mundo, ¿no? Y tienen ahora sí que sus manos, ¿verdad?, metidas en otros países y bueno, logran algunos cometidos que tienen que ver con los intereses de los Estados Unidos. Pues de la misma manera Saulo tenía tanto poder que él pedía cartas al sumo sacerdote para cruzar las fronteras y allá en Damasco buscar a algunos cristianos para meterlos a la cárcel. Dice, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ándale, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo con el general Noriega de Panamá, que fue estando en pleno poder, ¿verdad? Se metieron hasta su casa allá en Panamá. Los norteamericanos lo sacaron de la cama y de repente ya amaneció él en
los Estados Unidos, donde pues ahí fue juzgado y condenado, ¿no? Por tráfico de drogas y todo eso, ¿no? Entonces, pues era así de poderoso el Saulo, que podía ir hasta otro país, ¿verdad? Y traerlos, dice, y a los judíos principalmente. A Saulo no le interesaban los sirios ni los damasenos, le interesaban los judíos que se andaban escondiendo en otro país, pero que eran cristianos y que representaban una amenaza para el judaísmo de aquella época. Ahora dice en el versículo número 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me da la impresión que el perseguidor terminó siendo perseguido. Porque, como dijo un antiguo teólogo, el sabueso divino, aquel que te busca hasta que te encuentra, ¿no? Está persiguiendo a Pablo y se lo encuentra en el camino. Pero le dice, ¿verdad?, una pregunta, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y luego dice, y él temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando hablamos acerca de un encuentro con Jesús, una persona necesita hacerle dos preguntas a Jesús. Yo no sé si tú se las has hecho, pero tú deberías empezar a hacerlas. La primera pregunta es, ¿quién eres, Jesús? Yo sé que tú puedes decir, yo ya conozco a Jesús. Él es mi Salvador, ha perdonado mis pecados, ¿verdad? Él es la persona más importante, Él es el que fue a la cruz del Calvario por mis pecados, el que derramó su gracia para mi vida. Pero, ¿realmente conoces quién es Jesús? ¿O solamente conoces una faceta de tu vida o de su ministerio, y todavía hay muchas otras cosas que Dios quiere mostrarte? Porque si hay algo, ¿verdad?, que una persona debe gloriarse, es en lo que dice también en el Antiguo Testamento un profeta que le responde, ¿verdad? Dice, habla de parte de Dios, dice, ¿en qué te has de gloriar? ¿En qué te has de enorgullecer? Y luego dice el Señor, en conocerme y entenderme. A veces no entendemos ni conocemos en su totalidad a Dios y nunca lo vamos a hacer. Yo no puedo concebir un Dios que tiene límites y que esos límites, una persona o dos o tres dicen que lo entienden perfectamente. No, yo no puedo concebir a una persona así. O un Dios de esta manera, un Dios limitado por el conocimiento del hombre. No, Dios es superior a todo el conocimiento de todos los hombres, de todo el mundo, en todas las generaciones. Dios es más grande que eso. Y hay que conocerlo, pero hay que conocerlo y entenderlo. Porque hay gente que le conoce pero no le entiende. Y hay personas que llegan a entenderlo pero ya no le conviene. Dice la palabra de Dios que temblando hace la primera pregunta. Esta es tu primera pregunta. Y dice así, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Ahora, lo interesante es que, Pablo va camino a Damasco, va con otros guardias. Hay una luz que resplandece en el cielo. Él lo impacta la luz, ahora sí que lo encandila, ¿verdad? Él cae a tierra, ¿verdad? La mayoría de la gente piensa que iba en caballo, ¿verdad? Entonces la Biblia no lo dice, pero vamos a suponer que sí iba en un caballo, aunque la Biblia no lo asegura. Y que cae, ¿verdad?, del caballo, ¿no? Y entonces escucha una voz del cielo, o sea, la luz que dice, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora él estaba persiguiendo a los cristianos, a los del camino, dice. Estaba detrás de ellos, ¿verdad? Para meterlos a la cárcel y tratar de contener la avanzada del cristianismo.
porque él se había autodenominado defensor de la verdad y de la ley, del judaísmo y todo eso, y no sabía que en realidad el judaísmo tendría un cumplimiento en el cristianismo o en Cristo Jesús. Entonces él se levanta, ¿verdad? Y pregunta, ¿quién eres, Señor? Pero utiliza la palabra Señor. Como que yo creo que ya se está dando cuenta que Jesús es el Señor. Y muchas personas, incluso cristianos, no saben que Jesús es el Señor. Porque un Señor, según la Biblia, era el amo, la persona que gobernaba una hacienda y que tenía como parte de su personal esclavos que le pertenecían. Esos esclavos no tenían otro objetivo en la vida más que obedecer al amo. Ese era, ¿verdad? Su único derecho era el deber de obedecer. Entonces, eso eran los señores que aparecen en la Biblia, los dueños de los esclavos. Entonces, y Pablo aquí dice Señor y se le queda, porque en varias epístolas él dice Señor. Y también utiliza el Señor Jesús, pero también dice siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Entonces aquí comienza diciendo, o la primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? Pero como que ya deja caer. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y cuál es la respuesta aquí? ¿Verdad? ¿O cuál es la pregunta completa? Él es el Señor. Él es el que gobierna el universo entero. Y si tú tienes un encuentro con Jesús y no has reconocido a Jesús como Señor, existe la posibilidad de que todavía no seas salvo. Tú vas a decir, ¿cómo no? Si yo ya le entregué mi vida a Cristo. La Biblia dice, ¿verdad? Que si tú confiesas que Jesucristo es el Señor y lo crees en el corazón, serás salvo. Confiesas que Jesús es el Señor. No dice si aceptas a Cristo, levantas la mano, hacemos una oración de arrepentimiento, lo cual está bien, nosotros lo hacemos continuamente, pues es el inicio, con algo tiene que comenzar, pero terminará siendo Señor de tu vida. Ahora, la segunda pregunta, dice la palabra de Dios, bueno, la respuesta de Jesús, yo soy Jesús, dice, a quien tú persigues. El libro de los Hechos, que es Lucas el escritor, relata una situación interesante que tenía que ver con el arado y los bueyes. El arado pues, es jalado por los toros, ¿verdad? Que estaban, digamos, con la yunta, ¿verdad? O a todos se le llamaba la yunta, con el yugo sobre los cuellos, ¿verdad? De los toros, y jalaban el arado que se enterraba en la tierra. Y el sembrador iba arrojando, ¿verdad? Las semillas, ¿verdad? Aquí y allá, ¿verdad? Para que cayese en una tierra removida. Entonces, para que avanzaran los toros o los bueyes, entonces había una vara larga en donde en ocasiones la punta era de acero filoso, o sea, una punta picudo, ¿verdad? Y entonces le pegaban en los cuartos traseros para que avanzaran. Entonces el toro lo que hacía era dar patadas, como se llama coces. Las patadas que dan los burros, las vacas, los toros hacia atrás, los caballos, ¿verdad? Donde quiera vemos nosotros esos videos donde le dan patadas a otros, ¿no? Y obviamente el hacerlo era patear el punzón que estaba allí, el aguijón, como también se le llamaba, y entonces pues se herían los mismos toros. Y entonces Jesús le está diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues, es muy difícil patearme, porque lo único que sucede es que te estás lastimando. Cuando tú te resistes a Jesús y al señorío de Cristo, lo único que estás haciendo es lastimarte. Y luego después viene la segunda pregunta. La segunda pregunta dice que se levanta temblando y temeroso, ya me lo imagino, ¿verdad?
era el campeón, ¿verdad? El paladín de la ley. Él era el defensor de la verdad del judaísmo, ¿verdad? Y era todopoderoso. Pues ahora se levanta temblando. Y dice aquí, ¿verdad? Temeroso, y dice, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú sabes quién es Jesús en tu vida, la segunda respuesta, y sabes que es tu Señor, la segunda pregunta es, ¿y ahora qué quieres que haga? Dos preguntas van de la mano. La primera, ¿quién eres, Señor? Y la segunda es, ¿qué quieres que haga? Cuando una persona entrega su vida a Jesús, es una persona que regularmente va a permitir que Jesús moldee su vida, lo cambie, lo transforme. Pero también tiene que disponer su corazón para que ahora sí que para que las manos del alfarero se metan en el barro y vayan moldeando nuestras vidas. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús no le dice, ve y vas a... No, como que le da una primera cosa. Y es muy interesante porque fíjate lo que dice. Dice, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer, pero primero te levantas. Ahora, déjame decirte, era humillante para un hombre como Pablo. Mira, fíjate lo que dice. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. No veía a nadie. Hay un libro de José Saramago, un escritor portugués, creo, o no sé de dónde era este hombre, que habla acerca de la ceguera. Incluso lo hicieron como una película donde sale un famoso actor mexicano, Gael García. Pero en el libro dice que la ceguera que les empezó a dar a algunas personas era en forma de luz blanca. No era una oscuridad, sino era blanca. Entonces, yo me imagino que así fue con Pablo, en donde él abría los ojos y lo único que veía era una luz blanca, no podía distinguir. Y dice aquí, ¿verdad? No veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Ve nada más, el poderoso Saulo, ahora convertido en un hombre que lo tenían que llevar de la mano. Esto me da la idea de que cuando tú dices quién eres y luego qué quieres que yo haga, tú debes permitir que otras personas te lleven de la mano. Porque no conoces todo el camino, no lo sabes todo. Claro, estamos aquí, ¿verdad? Escuchando este mensaje. Eso es llevarte de la mano. Para que tú puedas conocer a Jesús. Para que tú puedas decir al final que le conoces, ¿verdad? Y que es lo que más te importa en la vida. Porque para Pablo lo más importante es que para él era seguir conociendo a Jesús día a día, seguir creciendo, seguir avanzando en su vida espiritual, en el conocimiento de Dios. Y luego dice, ¿verdad? La palabra es que él fue llevado, ¿verdad? Ya, y dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y luego después cambia, como que la cámara está enfocada en Pablo y ahora la cámara va a estar enfocada en un hombre llamado Ananías, que fue el que le dio las primeras instrucciones, oró por él para que fuera sanado, lo bautizó, ¿verdad? Y luego le dio la voluntad de Dios. O sea, no le dio el plan luego, se lo dio posteriormente. Y el plan era, ¿verdad? Ve porque instrumento escogido me es o sea, Pablo o Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, lo interesante de Ananías es que yo me imagino que él estaba orando, para que Saulo no lo encontrase. Y Dios le habla y le dice, ve a encontrar tú a Saulo, ¿no? Eso. Y hasta el mismo Ananías dice, Señor, ¿cómo quieres que vaya verdad? Que ha causado grandes males
contra tus hijos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Será difícil la petición de Dios a Ananías, pero él creyó y él confió en el Señor. Y fue y encontró a Saulo. Oró por él, le dijo lo que Dios le había dicho que iba a suceder y luego, ¿verdad?, lo bautizó. Pablo también relata su conversión, al menos en un par de ocasiones más, en el mismo libro de los Hechos. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Pablo hizo dos preguntas. ¿Quién eres y qué quieres que haga? Pero luego posteriormente dice la Biblia que él quedó ciego, o como ciego, ¿verdad? Como escamas había en su rostro, en su cara, debido precisamente, ¿verdad?, al resplandor que había y a la experiencia de haber visto y haberse encontrado con Jesús, con el Cristo resucitado. 3 días sin comer y sin ver. Suficientes para meditar. A veces como que hace falta cerrar los ojos y meditar por un momento sobre las dos preguntas más importantes de nuestra vida. ¿Quién eres y qué quieres que haga? A lo mejor ya Dios te dijo lo que tú tienes que hacer, pero a lo mejor también todavía estás en la primera parte donde no conoces a Dios. Y tu forma de vivir demuestra que tú no le has conocido en su totalidad. Y que todavía Dios te va a mostrar mucha más gloria, o sea, lo que Él es, para que tú puedas conocerlo mejor y hacer la voluntad de Dios cuando ya pasas de conocer al hacer. ¿Qué quieres que haga? Saulo también tuvo 3 días en oscuridad para pensar. Yo me imagino que Pablo o Saulo en ese momento, su ceguera le dio la oportunidad de ver imágenes en la oscuridad de sus ojos físicos, pero imágenes mentales. ¿Qué pasaría por la mente de Pablo en esos 3 días que no comió ni veía a nadie? Yo me imagino que pasaron por él las escenas de los perseguidos en su rabiosa campaña y furiosa campaña contra los cristianos. Debió haber visto niños arrastrados por soldados. Debió haber visto hombres y mujeres llevados hasta la cárcel y azotados y golpeados y asesinados por causa de la fe. Todo eso debe haber pasado por ahí. Entonces él entró en un ayuno, pero también, ¿verdad?, cerró los ojos, o Dios le cegó los ojos para poder meditar precisamente en todo esto. Un encuentro con Dios es como el de Pablo. A lo mejor no es tan dramático. Yo soy de la idea que puede ser de múltiples formas, ¿verdad? No tiene que ser tan dramático, pero te tiene que llevar a un tiempo donde tú debes tener una meditación personal de quién es Dios y lo que Él está pidiendo de ti. De ver tu pasado pasar enfrente de ti, avergonzarte de Él, pedirle perdón a Dios e ir adelante hacia donde Dios quiere que tú le conozcas y hagas lo que Él te está pidiendo. Tómate un ejercicio mental de cerrar tus ojos de cuando en cuando y meditar sobre la pregunta ¿quién eres? Y la segunda sobre ¿qué quieres que haga? Dios te responderá con toda seguridad. Lo hizo con Pablo y lo hará contigo. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales o el martes, ya saben, en nuestro programa Nicodemo. Y si no, en nuestra siguiente reunión en línea o donde quiera que nos veamos y nos encontremos, pues ya saben. Dios te bendiga. Hasta la próxima.